Buenos días a todos, bienvenidos un día más al canal de Year Supply, vuestro canal de stacking de activos escasos. Hoy os traemos un vídeo de Bitcoin nuevamente, esta vez basado en ondas de Elliott y su análisis. Pero antes de profundizar, recordad que esto no es ningún consejo de inversión, es un compendio de ideas, opiniones, información bibliográfica, información multimedia, etc. Y que tampoco soy un experto en ondas de Elliott. Esto es, bueno, he estado leyendo, he estado practicando, he estado formándome un poco sobre ondas de Elliott. He tratado de traer las características más generales de los movimientos impulsivos y correctivos según los que encajen en este caso de Expanded Flat, NBC, pero y tratar de proyectar el precio a futuro en base a ciertas métricas que he recogido, pero no soy experto en ondas de Elliott, ¿de acuerdo? Por lo que si alguien tiene algún tipo de discrepancia o comentaros o hay algo que no considere que es adecuado, lo podemos discutir en los comentarios. Sé que hay un montón de subcorrecciones complejas dentro del precio, dentro de las ondas correctivas pueden haber movimientos complejos como es el caso de esta onda 4 que ahora comentaremos. Sé que esto en lugar de un expanded flat puede ser un zigzag o demás, pero en fin, yo por lo que he estado leyendo, por lo que he estado comprobando, encaja dentro de los retrocesos de Fibonacci y expansiones de Fibonacci, como ahora vamos a comprobar aquí en directo, y vamos a dar por válidas la tesis, en el caso de que se cumpla, que es esencialmente que hemos acabado un proceso correctivo, porque precisamente venimos de un impulsivo y que estamos comenzando un impulsivo. ¿De acuerdo? Cada movimiento, tanto el impulsivo como el correctivo, como el impulsivo, de nuevo, se compone de subondas, que vienen aquí descritas con sus generales características. No vamos a entrar a disertar demasiado sobre conteo de subondas, porque si no el vídeo se nos va a hacer muy largo. ¿De acuerdo? Solamente para algún caso en concreto, como va a ser la primera de cada movimiento, porque precisamente es la que menos información se puede obtener a través de retrocesos de Fibonacci y demás. ¿Vale? Así que empezamos comentando la onda 1 del movimiento impulsivo y que comparte características con la onda correctiva A del Expanded Flat en ABC. Vale, la onda 1 dicen que no hay un consenso claro sobre cómo identificar cuándo termina ni nada por el estilo, solo que se da en 5 movimientos, que bueno, podemos hacer aquí el conteo tranquilamente. 1, 2, 3, 4 y 5, insisto, sin entrar en análisis de Fibonacci de esta subonda, pero que parecen bastante legítimos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que suele hacer la gente es esperar a que el movimiento 1 concluya y cuando identifican la tendencia del 2 ya construyen todo el resto de onda o de forma aproximada, ¿vale? Porque lo que sí que es cierto es que una vez que está identificada la onda 1, o sea, una vez que esta onda la tienes, el resto, por retroceso de Fibonacci, apertura angular y demás, más o menos se pueden estimar ciertos niveles que podría alcanzar, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ir viendo. En el caso de la onda 1 identificamos que es esta, hacemos el conteo, ok. En el caso de onda 2 dice que se produciría un retroceso de Fibonacci hasta el nivel de 50%, 61%, pero con un mínimo del 38,2, que es un nivel clave también en Fibonacci. Así que planteamos de abajo hasta arriba de la onda 1, la extendemos para ver dónde cae la onda 2 y vemos que efectivamente cae sobre el 0,382 de Fibonacci. Además, característica adicional de la onda 2 no va por debajo de la onda 1 como claramente es el caso. La onda 3 es un poco conflictiva porque dice, primero, que nunca es la más corta de las impulsivas dentro del movimiento impulsivo, es decir, la 1, la 3 y la 5. Por otro lado, dice que suele ser la más larga, o sea, es decir, es más larga que la 1 y eventualmente la más larga del movimiento. ¿De acuerdo? Característica que también cumple. Por otro lado, dice que se va a encontrar en una extensión de Fibonacci entre el 161 y el 261, pero rara vez la vamos a encontrar más allá del 425% de la onda 1.
De hecho, no es el 425% creo, sino que es el 423, algo. Vamos a coger la herramienta de extensión de Fibonacci de 1, o sea, onda 1 completa, retroceso a 2, es decir, hasta aquí, y la extendemos para ver sobre dónde cae 3, y vemos que no cae en 1,61, no cae en 2,61, sino que se pasa. Que perfectamente puede ser, porque dice que rara vez llega a 425, que sería incluso aquí arriba. Pero que normalmente se iba a encontrar en este rango rojo que aparece aquí, que vemos que lo cruza abruptamente, y por eso creo yo que sobrepasamos ese nivel, porque cuando llega este momento encuentra muchísimo volumen de compra y pasa el rango con tanta inercia que se mete dentro a mitad del canal de entre el 2618 y el 3618. Pero igualmente cumple con las características de la onda 3, así que también la considero válida. En el caso de la onda 4, dice que es una onda poco profunda, como se puede apreciar aquí, no llega ni siquiera a la mitad de la onda 3, es una onda larga e incluso no vamos a hacer el conteo, pero como mencionaba antes, tiene una estructura compleja con concatenación de dos ondas y demás. Que he visto varias gente que sí que sabe bastante ondas de helio comentando esto que estoy diciendo ahora mismo, pero que efectivamente sería una onda 4. ¿Por qué? Porque en cuanto a retroceso de Fibonacci, que es la herramienta que tenemos automática para comprobar en matemática, dice que va a llegar a un 38,2% de retroceso de la onda 3 o rara vez al 50%, ¿vale? En este caso, cogemos la onda 3, de abajo arriba, la extendemos para ver dónde llega la 4 y vemos que efectivamente cae casi exactamente sobre el 0,382. De nuevo, bastante accuracy y la considero como válida. Por último, la onda 5, he visto que hay dos test, o que por lo menos hay un test que es como más rudimentario y que se puede utilizar complementariamente a la extensión de Fibonacci. Para la onda 5 dice que si la onda 3 se encuentra por encima del 161,8%, entonces la onda 5 va a ser el 100% de la onda 1, ¿de acuerdo? Y esto he visto que hay gente que lo toma con la altura de la onda 1, así, se la trae para acá, se la trae para acá y comprueba que la horizontal que traza tiene el nivel de la onda 5, como es casi exactamente el caso. Vale, pero bueno, como esto es un poco rudimentario, aunque me gusta el test porque coincide casi exactamente, la verdad, y te olvidas un poco de la apertura angular, vamos a coger igualmente la extensión de Fibonacci. Y vamos a ver si cae sobre aproximadamente el 100% de la onda 1. ¿Vale? Que para ello tenemos que hacer así, de 1 a 3, retrocedemos a 4 y vemos que cae casi exactamente por el 1 de Fibonacci. ¿Vale? Con lo que también me parece un conteo válido, ¿de acuerdo? Por eso doy por satisfecho el movimiento impulsivo verde con estas características y las considero válidas para basarnos en ellas de cara al movimiento futuro. Nos centramos en la corrección ABC en un expanded flat. De nuevo, la primera onda no tiene demasiado análisis más allá de que es una onda correctiva en ABC y que va a contratendencia al movimiento previo, como es el caso, ¿vale? Ahora, para hacer un conteo ABC, vemos que lleva una tendencia bajista aquí, contratendencia para finalizar en A. Me parece válido. B no supera a A, como podemos apreciar, por poquito, pero no lo supera, así que la considero A una onda válida. Una vez que tenemos la onda A, hacemos un retroceso de Fibonacci en B, que dice que termina por encima de A, como es el caso, y se puede apreciar aquí. Aquí terminaría A y aquí termina B, termina más allá de A. Y que el retroceso de Fibonacci en corrección tiene que estar entre el 123 y el 138% de A. Notar que el retroceso de Fibonacci no tiene estos niveles incorporados. Notar que el retroceso de Fibonacci se encuentra en escala logarítmica.
Y una vez que tenemos eso, pues vamos a hacer un retroceso de Fibonacci. Aquí llegaría A, lo extendemos para ver dónde cae B. Y efectivamente cae por debajo de del 161. Y al ser logarítmico no me extrañaría nada, ¿vale? Que este nivel de aquí fuera el 130, el 125, algo por el estilo, ¿de acuerdo? Con lo que cae también dentro de la descripción de una onda B correctiva. Por último, la onda C es una onda de impulso en 5 movimientos. Vamos a hacer un conteo. Cambio de tendencia 1 contra cambio de tendencia 2, cambio de tendencia 3 contra cambio de tendencia 4 y cambio de tendencia 5. Es un movimiento válido de conteo de impulso que cumple con todas estas características, diría yo, y que por eso considero que acaba además de presentar un contracambio de tendencia. Esto, de no ser un movimiento correctivo, ¿vale? Que eso también no hace falta ser tampoco un gran experto para Donatello, querría decir que lo que nos estaremos encontrando, en lugar de ser un movimiento impulsivo, sería un movimiento muy raro de corrección compleja, ¿de acuerdo? Por eso tampoco creo que quede corrección. Y creo que esto es un movimiento impulsivo. Una vez que damos por válida la tesis previa, comenzamos a analizar el movimiento que cabría esperar de Bitcoin en un futuro en base a las reglas verdes que hemos visto que satisfacen el movimiento de impulso previo. ¿Ok? Lo problemático aquí es cómo identificar la onda 1, ¿vale? Porque la onda 1, como hemos dicho, no hay herramientas explícitas y nos tenemos que basar en macro fundamentos del activo o lo que sea. Yo aquí he elegido el siguiente. En los futuros del CME de Bitcoin, un segundo que le doy un saludo al café. En los futuros del CME de Bitcoin hay un gap en el precio que va de 82 a 84 mil dólares, ¿vale? Por eso creo que coger un término intermedio, 83, 83.300 o 500 incluso, sin llegar a 84.000 porque no hay garantía que se pueda llegar a cerrar ese gap por completo, pero sí con la seguridad de que lo vamos a abordar. Por eso yo aquí vemos que he puesto el final de la onda 1 en aproximadamente 83.500 dólares. Me parece más que lícito tomar ese precio aproximado como final de la onda 1. Porque los gaps ya sabéis que en el mercado de las bolsas van a cerrar cuanto antes porque es liquidez que queda remanente. Entonces, teniendo la onda 1 potencialmente identificada y alineada con el movimiento que está realizando, encontramos que la onda 2 sería un retroceso del mínimo 38,2%, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, vemos que lo que he dibujado aquí se apoya casi exactamente profundizando un poquito en el 0,382, que está bien que profundice porque dice que, bueno, de normal sería un 50, un 60, un 61%. La onda 3, como comentamos, tiene que ser la más larga, lo es en este movimiento nuevamente, es más larga que 1 y se encontraría entre el 161 y 261%, sin llegar a pasar por encima del 425%. Aquí vamos a hacer una distinción entre el movimiento anterior y el que estoy planteando, que es que el que estoy planteando es más conservador y sí que se ciñe mucho más a esta primera norma. Porque en el que presentaba, el movimiento impulsivo aquí, veíamos que sobrepasaba el 261 y se metía incluso en el 290, puede que un 300 y demás. Seguía siendo legítimo, pero era un caso un poco más raro. Por eso aquí la expansión de Fibonacci que planteo sí que se encuentra dentro de unos parámetros un poco más realistas, o por lo menos conservadores, que sería entre el 1,61 y el 2,61, como nos indica aquí. ¿De acuerdo? Aparte, la apertura angular del movimiento, tanto aquí como aquí, creo que se corresponde más o menos con esto, siendo
el ángulo que forma entre la onda 2 y la 3, casi 90 grados, ¿de acuerdo? Para la onda 4, de nuevo, nos centramos en lo que nos dice la teoría, que es una onda larga. Aquí la onda 4 que planteo es más larga que la onda 2. Es una onda poco profunda, lo es ciertamente porque no llega a penetrar a mitad de la onda 3, que sería más o menos por aquí. Y además seguramente fuese un poquito de estructura compleja. No garantizado, pero bueno. Y el retroceso de Fibonacci tiene que caer, esta vez sí, sobre el 38,2 y rara vez el 50%. ¿Vale? Entonces la onda 3 vemos que cae exactamente sobre el 38,2 de la onda 3. Y por las dos características que cumple, lo doy por válido. Por último, la onda 5, y me gustaría que utilizar el test de la altura de la onda 1, ya que estamos haciendo, como dice el compañero Daniel Ward, criptoastrología. La altura de la onda 1, estamos trazada en horizontal, y nos dice que llegaría hasta aquí, que es donde la he planteado yo, la onda 5, ¿no? Que serían unos $147.000 aproximadamente. Aparte, no es más larga que 3. Y como se encuentra la onda 3 entre 161 y 261, también debería caer aproximadamente en el 100% de la onda 1 en la extensión de Fibonacci. Vamos a verlo, a ver si cae aproximadamente desde onda 1. Vale, aquí podemos apreciar que, bueno, se va un poquito para arriba. También habría que ver con qué proporción aumenta ese 100%, porque nos dice que entre el 100% o el 161, que efectivamente lo cumple, se encontraría en un 140, más o menos. Y con esto nos dejará el precio, como estaba comentando, en 148.000, 150.000 más o menos y demás. Me parece un movimiento legítimo, o sea, un movimiento impulsivo legítimo que aúna las características del movimiento impulsivo previo y que rompe con el movimiento correctivo anterior. Así que eso, si alguien tiene o se considera realmente experto en ondas de helio porque suele trabajar con ellas y tiene algo que rebatirlo, en los comentarios podemos hablar sobre ello. Voy a dejar también en la caja de comentarios o en la descripción del vídeo mejor las fuentes bibliográficas que he consultado para elaborar un poco esta teoría y realizar este conteo. Espero que os guste. Vamos a ver. Lo bueno de todos los vídeos que voy haciendo es que se quedan en la hemeroteca y con el paso del tiempo podemos ir revisándolos o no para ver si se cumplen las teorías y estábamos en lo cierto. O si no, en el caso de que no, bueno, pues traemos de nuevo las teorías antiguas, vemos en qué han fallado y podríamos aprender de ellas. Hasta ahora creo que se estaba un poco cumpliendo lo que veníamos diciendo en la serie de vídeos que veníamos publicando sobre Bitcoin. Pero, bueno, si nos equivocamos, sin ningún problema lo traemos y lo comentamos. A mí me parece una reflexión interesante, que tiene fundamento matemático, ¿de acuerdo? Que encajan los impulsos, los movimientos, los retrocesos y las extensiones de Fibonacci. Y creo que puede ser una buena predicción que tal vez mantengamos de cara a largo plazo, si vemos que se van cumpliendo. Esto es todo por hoy. Vamos a ver cómo se va desarrollando el precio de Bitcoin. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.